¿Qué tal? Muy buen día, mi nombre es José Pablo Castro y en este video platicaremos acerca de los músculos del cuello, los músculos infraoideos, los músculos supraoideos y de la laringe y de la faringe. Así que vamos empezando, que son unos cuantos, pero están fáciles y tengo unas cuantas mnemotecnias que les puede servir para aprendérselos. Ok, empezaremos con los músculos superficiales del triángulo posterior y tenemos dos músculos muy importantes, muy grandes y que la mayoría conoce, que es el trapecio y el esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo es un músculo muy bonito, ya que el nombre te dice todo. Así que tenemos esternocleidomastoideo, vamos a tener dos orígenes, la cabeza external y la cabeza clavicular. Cada uno se va a originar pues, literalmente uno del esternón y otro de la clavícula, seguidos de su inserción. La inserción de la cabeza external va a ser en la línea nucal, pero la más importante, que es la cabeza clavicular, se va a insertar en la apófisis de mastoides. Y si nos acordamos del video del esqueleto axial, la apófisis de mastoides se encuentra en el hueso temporal. La inervación de este recordamos que es por el nervio craneal 11 o el nervio craneal espinal accesorio. Y cuando entramos a estos músculos ya vamos a tener funciones individuales y juntas. Es decir, si nada más está activando uno de los músculos del lado derecho, por así decirlo, o si están activando los dos músculos esternocleidomastoideo, derecho o izquierdo. Tenemos que individualmente, es decir, el de un solo lado inclina la cabeza hacia el mismo lado. Pero la parte de juntos, o cuando ya son los dos juntos, tiran la cabeza hacia adelante. Luego tenemos el trapecio, que este es un músculo enorme, tiene un origen gigante que es la línea nucal superior hasta las apófisis espinosas desde C7 hasta T2, es decir, toda la parte de la espalda, todas las torácicas. Luego tenemos que sus inserciones en el tercio lateral de la clavícula, también en el acromion que se encontraba en la escápula o en el omóplato y en la espina de la escápula, bien dicho, también inervado por el nervio craneal 11 o espinal accesorio y tiene cuatro funciones principales, todas tienen que ver con la escápula. Primero es la rotación, elevación, aducción y deprimir la escápula en sí. Por eso si alguien de aquí intenta hacer una dominada, una pull-up, la parte que les dicen de activar la escápula es esto, es usar su trapecio a su máximo potencial, por así decirlo, y este, poder tener más fuerza. Aquí tenemos la foto, tenemos dos partes, como les he dicho, el origen clavicular y el origen external. Se van a, por así decirlo, medio unir, y aquí tenemos la apófisis de mastoides, debería de ser, donde está la inserción bien. Luego sigamos con el trapecio, ya aquí se pueden dar más o menos cuenta del tamaño de este músculo y tiene la función, como ya les he dicho, de la escápula más que nada. Luego seguimos con el triángulo posterior y tenemos dos importantes, el esplenio de la cabeza y el elevador de la escápula. El elevador de la escápula no voy a meter en su función porque su nombre lo dice, elevar la escápula. El músculo de esplenio de la cabeza se origina en el ligamento nucal o en las apófisis espinosas desde C7 hasta T9, así que también es un poco grande. Su inserción es también en la apófisis de mastoides, inervado por los nervios craneales, por los nervios craneales, no, por los nervios cervicales, una disculpa, dependiendo de cada nivel. Y su función individual es tirar y girar la cabeza hacia el mismo lado y junto a estirar la cabeza hacia atrás. Es decir, podemos decir que es un músculo antagonista del esternocleidomastoideo. Recordemos que tenemos músculos agonistas y antagonistas. Imagínenselo como una película. Agonistas que queremos hacer una flexión. Tenemos músculos que van a hacer esta flexión. Por ejemplo, el bíceps braquial. Pero cuando queremos una extensión, no vamos a querer hacer flexión. Así que el músculo que consideramos agonista, es decir, el bíceps braquial, no va a funcionar y va a servir el antagonista del bíceps braquial, que generalmente se considera que es el tríceps, es decir, ya se está encargado de la extensión, así que es agonista, antagonista. Luego el elevador de la escápula, originado por las apófisis transversas, que recordamos que las apófisis transversas también funcionaban para contener las arterias encargadas de irrigar la médula espinal. Se inserta en la parte superior del borde medial de la escápula y su función es elevar la escápula, en pocas palabras. Aquí tenemos el esplenio y el elevador de la escápula. Luego aquí tenemos, bueno, en la siguiente foto sí, el triángulo posterior y tenemos tres músculos muy importantes, que son los escalenos. No voy a meter mucho en esto, pero los escalenos, su función es más que nada para la inspiración. Pero la inspiración generalmente solamente depende de un músculo, que es el diafragma. Recordamos, el diafragma inervado por el nervio frénico. Eso es pregunta de ley. Pero en casos donde necesitamos una mayor fuerza de respiración, cuando nuestro diafragma no esté funcionando bien, entran los músculos de la inspiración secundarios, por así decirlo, y unos de estos son los escalenos, que los escalenos se encargan literalmente de elevar las costillas, el escaleno anterior y medio encargados de elevar la costilla 1 y el escaleno posterior encargado de elevar la costilla 2. Pues si elevan la costilla 1, se van a insertar en la costilla 2 y el que eleva la costilla 2 se va a insertar ahí mismo. Aquí tenemos los tres escalenos, recordemos que es el escaleno anterior, aquí no está cortado el escaleno medio y el escaleno posterior,
hasta atrás en la segunda costilla. Aquí hay otra foto, cómo se verían ya junto con nuestro esternocleidomastoideo. Aquí recuerdan la cabeza clavicular, la cabeza esternal. Aquí tenemos el escalón anterior. Debería estar aquí el medio. El medio debería estar por acá. No se alcanza a ver bien. Aquí, este de acá y este es el posterior. Y este sería nuestro trapecio. En el trapecio ahí enfrente se encuentran los músculos supra y infraídeos, de los cuales ahorita vamos a hablar. Pero primero voy a entrar en los músculos de la faringe. Los músculos de la faringe los vamos a dividir en dos. En los músculos constrictores de la faringe y en los músculos extrínsecos de la faringe o los músculos externos, o los músculos bien dichos. Los constrictores de la faringe todos tienen la misma función que es constricción de la faringe, pero me gusta pensarlo que es así, que son como tres macetas apiladas. ¿Por qué? Tenemos un músculo constrictor de la faringe superior, medio e inferior. El inferior es el que está más externo, es decir, el que va a tener como, el que va a abrazar a los tres. Todos originan del rafe faringio, se insertan en el rafe pterigomandibular superior, el medio en el asta mayor del ilioides y el inferior en el cartílago cricoides, todos inervados por el nervio vago. Y la función es constricción de la faringe. Todos los músculos de la faringe están inervados por el nervio vago, excepto uno, que ahorita vamos a ver cuál es. Y acuérdense de esta imagen de las macetas. Así se ven en un músculo real. Tenemos el inferior, que recordamos que es el que abarca los tres, el más externo, el medio y el superior. Ahora sí, hablando de los músculos externos sobre los músculos longitudinales de la faringe, tenemos el estilo faringio, salpingo faringio y palato faringio. El músculo estilofaringio es el único que no es inervado por el nervio craneal 10. Recordemos que este es uno de los bueno, el único músculo inervado por el nervio craneal 9, el nervio craneal grosofaringio. Su origen es de la apófisis de estiloides, que recuerdan la apófisis de estiloides junto con la de mastoides están originadas del hueso temporal. Se inserta en la pared faríngea y se encarga de elevación de la faringe. Todos estos también tienen la misma función de elevar la faringe, pero hay que músculo, bueno, sistema musculoesquelético tiene más sentido si piensas a fondo los nombres de cada músculo y ya te dice cualquier cosa. Así que estilo faringio, ¿por qué estilo faringio? Porque se origina de la apófisis estiloides. Así que estiloides hasta la pared faríngea. Ahí tienen el origen y la inserción. Luego tenemos el salpingo faringio. Pues puede parecer que no tiene sentido, pero salpingo tiene origen, no me acuerdo si es griego o si según yo sí es griego, que significa tubo. Es decir, trompa faringotimpánica, que es un tubo literalmente. Se origina de un tubo y se inserta en la faringe, es decir, la pared faríngea, inervado por el nervio vago y se encarga de la elevación de la faringe. Y luego tenemos el palato faringio, que como su nombre lo dice, palato de paladar, paladar blando, y se inserta en la pared faríngea igual, inervado por el nervio craneal vago, nada más que este tiene la peculiaridad que también se encarga del cierre del istmo orofaringio. Este, Aquí tenemos los tres músculos, ahora sí los longitudinales. Tenemos este que sería el paladar, así que este es el palatofaringio. Este que parece un tubo, que es la trompa faringotimpánica, que se va a originar aquí el salpingofaringio. Y aquí tenemos la apófisis de estiloides, del cual se va a originar el estilo faringio. Siguiendo con los músculos de la laringe, que estos son encargados de la fonación y de la deglución. Vamos a tener tres que son importantes, que tenemos el cricotirideo, originado del cartílago de cricoides, como su nombre bien lo dice, se inserta en el cartílago tiroides, su inervación es por el nervio craneal vago, por la rama del laringe superior. El nervio craneal vago tiene dos ramas muy importantes, la laringe superior y la laringe recurrente. Esto tiene sentido más cuando suba los videos acerca de la embriología, pero ahorita es puro machete. Ya lo van a entender por qué. Pero su función es la rotación hacia arriba y hacia abajo del cartílago tiroides. Luego tenemos el músculo cricoaritenoideo posterior y lateral. El cricoaritenoideo posterior se va a originar en el cartílago cricoides, en la superficie posterior, como el nombre del músculo lo dice. Se va a insertar en el cartílago aritenoides, aquí cricoaritenoideo, inervado por el laringe recurrente del nervio vago, y su función es la abducción de los pliegues vocales o abrir la hendidura glótica, es decir, encargado de la fonación más que nada. Luego tenemos el cricoaritenoideo lateral, que se origina del cartílago cricoides y se inserta en el cartílago aritenoides, inervado también por la rama laringe recurrente del nervio vago, y este también está encargado de la abducción de los pliegues vocales, es decir, tantito de la fonación. Bueno,
Estos son otros músculos que también tenemos. Obviamente los más importantes para la fonación pues, son los músculos vocales. Pero, siguiendo con esto, tenemos el aritenoideo transverso, oblicuo, tiro, aritenoideo y los músculos vocales. Todos estos ya no me quiero meter muy a fondo en esto porque ya sería muy largo el video, pero aquí tienen la tabla con cada una de las cosas. Nada más que el aritenoideo transverso, su función es aducción de los cartílagos aritenoides. Del aritenoideo oblicuo es el esfínter, bueno, actúa sobre el esfínter de la apertura oblicua. El tiro aritenoideo es el esfínter del vestíbulo y la abertura laringea. Y los vocales ajusta la tensión de los pliegues vocales. Aquí tenemos todos. Tenemos el músculo cricotiroideo que se va a dividir en dos, en la parte recta y en la parte oblicua que está para acá, y en la pared posterior tenemos el músculo vocal, que este es el, ay, perdón, este es el ligamento cricotiroideo lateral, pero el músculo que nos importa es el cricoaritenoideo lateral. Y luego aquí tenemos los dos aritenoideos, el aritenoideo transverso, oblicuo, que son los que cruzan, y el cricoaritenoideo posterior, que es, como por así decirlo, uno de los más grandes. Ok, ahora, ¿se acuerdan cuál era este hueso y cuál era la peculiaridad de este hueso? Que se los dije en el músculo del esqueleto, no, en el video del esqueleto axial. Y este es el hueso ioides. La peculiaridad de este hueso es que es el único hueso en todo el cuerpo humano que no se articula con ningún otro hueso, así que sirve como inserción y origen de diversos músculos. Estos músculos literal se llaman los músculos supraioideos e infraioideos y lo vamos a ver. Cada uno de estos músculos, como cada una de estas divisiones musculares cuenta con cuatro músculos, cuatro supraioideos y cuatro infraioideos. Así que aquí un gran amigo de la carrera, Alejandro Lizárraga, se inventó una de las mejores mnemotecnias que se han dicho en toda la historia de la medicina, la verdad. Tenemos para los músculos supraioideos. Dios me gusta estudiar. Pensamos, ¿en dónde se encuentra Dios? Arriba. Así que de eso empezamos para acordarnos que son los supraioideos. Ok, empezamos palabra por palabra. Dios. Tenemos a Dios de digástrico. Me, de miloioideo. G, de gusta, genioideo. Y E, de estudiar, estiloioideo. Aquí ya tienen todos los músculos suprayoideos, una manera muy fácil de aprendérselos, y ahora sí vamos a hablar sobre lo más metido. El digástrico tiene dos vientres o dos partes, el vientre anterior y el vientre posterior. ¿Por qué se divide en esto? Por sus inervaciones. El vientre anterior está inervado por el trigémino, por la rama mandibular, y el vientre posterior está inervado por el nervio facial. Acá esto también tiene que ver con embriología, pero luego veremos eso. Todos los músculos suprayoideos tienen origen en algún otro lado, pero su inserción es en el hueso ioides. Ok, el origen de la parte anterior es en la fosa digástrica, que es una parte inferior de la mandíbula, y de la vientre posterior es en la apófisis de mastoides. Recordemos del hueso temporal. La función de del vientre anterior es bajar la mandíbula, es decir, ayuda tantito en abrir la boca, que recordamos que eso es más que nada por los músculos de la masticación, y de bajar o deprimir el hueso ioides. Y la función del digástrico de la vientre posterior es traccionar el hueso ioides hacia arriba y hacia atrás. Sigamos con los otros tres, miloideo, se origina de la mandíbula de la línea miloidea y se inserta en el ioides, inervado igual por la rama mandibular del trigémino, y se encarga de soportar y elevar el suelo de la boca y elevar el hueso ioides. Ahí vamos a ver cómo está, porque el tal está en toda la parte del cuello. Luego tenemos el genioideo, que se origina más que nada de la superficie inferior de interior de la mandíbula, inserta en el hueso ioides. Este está inervado por el hipogloso. Recordemos que la mayoría de los músculos inervados por el hipogloso son los de la lengua, pero también el genioideo. Y su función es elevar la mandíbula, fijar y tirar del hueso ioides y tirar la mandíbula hacia abajo. Y ya para terminar, estiloideo, como el nombre lo dice, de la apófisis de estiloides del hueso temporal, se inserta en el hueso ioides, inervado por el nervio facial también, y se encarga de tirar la ioides hacia arriba. Aquí tenemos ahora sí los cuatro. Tenemos que el miloideo es el más grande, el que se encarga de soportar todo el suelo. El que se ve que se divide literal en dos partes es el digástrico anterior y la parte posterior. Luego también tenemos el genioideo, aquí no se alcanza a ver, está cortado. Y el estiloideo, que debería estar por acá, este de acá. Ok, y ahora vamos con los músculos infraioideos. Lo bueno de estos músculos es que todos van a terminar en ioideo, porque primero empiezan con el origen y luego con la inserción. Así que esternotiroideo. Este es el único hueso de infraioideos que no se inserta en el ioides. Pero como su nombre lo dice, externo se origina del manubrio del esternón, tiroideo se va a insertar en el cartílago tiroides. Estos están inervados, recordemos que del video de las generalidades del sistema nervioso, hablando sobre
plexo cervical, tenemos que el asa cervical se encarga de inervar a los músculos infraoideos más que nada, menos el tiroideo, que es por el hipogloso, ahorita vamos a ver eso, pero la función del esternotiroideo es tirar la laringe hacia abajo. Luego tenemos el esternoioideo, no el esternotiroideo, esternoioideo, que se va a originar desde el esternón y se va a insertar hasta el ilioides, inervados por el asa cervical y se encarga de deprimir el ilioides después de la deglución. Luego tenemos el tiroioideo, se va a originar del cartílago tiroides y se va a insertar así en el hueso ilioides. Este es el único que no está inervado por el asa cervical, está inervado por el hipogloso y se encarga de deprimir el hueso ilioides cuando el ilioides está fijo, también de elevar la laringe. Y para tener el homoioideo, homo de homóplato, o es lo mismo que la escápula, se origina del borde superior de la escápula, se inserta en el hueso ilioides, inervado igual por el asa cervical y se encarga de deprimir y fijar el hueso ilioides. De esta no tengo una mnemotecnia, pero la verdad está mucho más fácil de aprender. Tenemos el esterno tiroideo, que se va a quedar como por así decirlo a la mitad, el tiroioideo, sí va a llegar hasta el final. Luego tenemos el esterno yoideo, que va a llegar hasta acá, y el homo yoideo, que se va desde el omóplato, desde la línea lateral hasta acá. Y eso sería todo. Ajá, bueno, también les quería compartir esto que hice unos cajuts de repaso acerca de los temas, lo dividí en semana 1, 2, 3 y 4, ya luego ahí cada pregunta viene por su tema y se especifican, pero luego se los compartiré, están en la descripción de los videos. Y muchísimas gracias por ver. Cualquier duda, pregunta, comentario, lo que sea, no tengan pena en decirlo. Que tengan un excelente día.